Sí, poné a grabar vos porque yo tengo una conexión muy fea hoy. ¿A qué te referís con más alta? A ver si te puedo hacer un dibujito. ¿Cómo era esto? En realidad se elige la más baja, ¿no? Para que sea la amplitud. O sea, pensá que tenés... Ahí está. Estoy con el mouse, así que puede salir muy feo. Tenés un producto de dos funciones. Una que es de esta pinta. Y otra, la dibujo acá abajo, que es de esta pinta. Bueno, y esto me va a salir muy feo. ¿Sí? Entonces, varias oscilaciones de la segunda que dibujé entran en una oscilación de la primera. ¿Sí? Entonces, cuando haces el producto, en definitiva, te queda justamente la oscilación de menor frecuencia que modula a la de menor frecuencia. Pero no es una elección, o sea, es el producto de las funciones. ¿Se entiende? ¿Querés habilitar micrófono? Así. Yo no sé, Flor, si preguntás también por qué elijo, o sea, si puedo elegir al revés la de, o sea, cuál es la amplitud y cuál es la... Es que no es una elección, en realidad es el producto de las dos No, funciones. pero no sé si va por ahí la pregunta, quiero que nos aclare un poco cuál es la pregunta. No importa, Florencia, O si va... el micrófono por ahí es más fácil, después lo pagás. Claro, me imagino que iba por ahí. No es que es una elección, o sea, si yo quisiera hacer al revés, podría, nada más que sería mucho menos intuitivo. Voy a dibujar sobre lo que hizo Pau. Dale. O sea, si yo dijera, bueno, ok, en vez de agarrar el de arriba como amplitud y el de abajo como coseno, como oscilante, agarro y digo, bueno, voy a hacerlo al revés. Entonces, esto es simplemente el de abajo es simplemente una amplitud que modula el de arriba. Entonces debería como pensar que, bueno, esto sería como una cosa, ok, ¿qué viene acá? ¿Sería una cosa así? O sea, tendría que hacer el producto de cada uno de estos puntos por esto. Al final me terminaría quedando lo mismo, ¿no? Estás dibujando en negro y no se ve. Claro, gracias, eso es cierto. O sea, ni siquiera está, bueno, acá en este punto seguiría siendo cero, porque es 0 por 0, pero bueno, después empiezo a subir. Ponele que al principio sea igual. Pero después, ¿qué pasa? No sé, elegí esto como amplitud y esto como coseno, pero ¿qué viene esto? ¿Acá? No, o sea, no sé si hasta sé darme cuenta, pero al final termina siendo lo mismo. En definitiva, uno pone ese coseno por coseno en la computadora y grafica exactamente lo mismo. Y la computadora lo que hace es punto por punto, no es que elige un coseno como amplitud y el otro como... Eso no, es para ayudarnos nosotros a entenderlo. Claro, llamarlo amplitud es anecdótico simplemente. Claro, dicho de otra manera, uno multiplica dos cosenos y esos cosenos dan esa función que da la sensación que uno tiene una frecuencia que queda modulada por la otra, por cómo son las periodicidades, porque una es mucho más grande que la otra.
Pero si las cosas empiezan a aparecer o empiezan esto, porque justamente las frecuencias originales eran muy parecidas, entonces la suma y la resta son muy distintas. Y eso es lo que pasa en esta situación. Pero si no, cuando uno tenga cosas, cualquier cosa, no necesariamente va a haber esto, como una modulación. Lo ve como una modulación únicamente cuando las frecuencias originales son muy parecidas. ¿Diferencia? Ok, bueno. Ok. Alguien más había dicho que tenía una duda de batidos o de la guía 1, parte 1. Ejercicio 3, Ok. inciso F. Creo que había contestado yo esa pregunta. Era la de las 3 masitas, que en un caso tenías los bordes como rígidos y en otro caso ponías un resorte, ¿no? ¿Eran libres o libre abierto, digamos? Libre cerrado, quiero decir. Pero hay que resolverlo todo en el discreto. Claro. ¿Entendiste la respuesta que te di ahí en el campus? Tal vez yo no entendí del todo tu pregunta. O sea, vos las ecuaciones de Newton que habías puesto para ese caso estaban bien. Y lo que tenés que hacer es resolver de nuevo el determinante porque la matriz es distinta al caso que tenías antes. No entendí lo que el determinante no te quedaba 0, una cosa así habías preguntado. ¿Cómo que no depende de omega? No puede ser. Claro, a ver, vos decís ahí que no sé cómo manipular el término independiente omega cuadrado. Justamente omega es la variable que quiero averiguar cuánto vale y es la que tenés que despejar. Hay algo que te quedó mal en las cuentas de ese determinante porque te queda un menos un medio. Me resulta extraño, pero... A ver, ¿qué te quedó? Esto es lambda cuadrado. Hay algo que te quedó raro. Yo revisaría el determinante. O sea, quedé tranquila con las ecuaciones de Newton que están bien. No sé, porque es un determinante de 3×3, por ahí está bien, pero simplemente tenés que resolver esa ecuación en grado, que es de grado, debería ser de grado 3, porque tenés un determinante de 3×3, y Sí. de ahí van a ser las 3 frecuencias. El determinante lo hice varias veces y te había hablado de ese notebook que subió alguien y Sí, le daba una cosa similar. Siento que, no sé, hay una pavada que no me estoy dando cuenta, que es más técnica que física. Ustedes dicen que no puede haber un término que no dependa de omega, ¿no? no. O sea, no eso, que el determinante te tiene que dar los autovalores. Eso. Claro. A ver, si el determinante te da un término que no depende de omega, es porque omega igual a 0 está habilitado y no es el caso. Así que no, tiene que haber un término independiente. Tendría que hacer el determinante y revisarlo, la verdad. Yo no había visto que habías colgado efectivamente el ejercicio. No sé cuándo lo colgaste, pero no. Yo tampoco había visto esa parte. Mira, el miércoles pusiste. No. La verdad, no lo vi el post, no me avisó el sistema. Aquí tengo que revisar el determinante a ver qué es lo que te pasa, por qué no te salen los autovalores. Bueno, Sí, después hago la cuenta yo también y te digo. dale, gracias. No, de nada, Manuela. ¿Alguien tiene más dudas sobre la guía 1, parte 1? Yo tengo una duda
sobre un ejercicio parcial que es de la guía 1, pero digamos es de parcial. Sí, Si querés te lo muestro. Dale. dale. Banca un montón de que lo busco y... El ejercicio es, dice, conseguir una molécula... Bueno, a ver, quizás puedo compartir pantalla. Eso, por casualidad puedes compartir. Sí, ahí está. ¿Se ve, no? Sí, perfecto. Lo voy a agrandar un toque. Es este, el de la molécula de dióxido de carbono. Sí. Ujú. Hay uno que es muy parecido en la guía, que creo que es el 2, puede ser. Entonces yo consideré que la masa del átomo de carbono era más grande que la del oxígeno, o sea, le puse una M más grande. Y cuando hice el ejercicio 2 de la guía, no me quedaban 3N menos 5 modos. Entonces, o sea, me quedaban solo 3 modos. Lo que pasa es que cuando habla de eso, me parece que está tomando el ejercicio de parcial, tanto los longitudinales como los transversales. Ah, ok. Entonces ahí tipo tienen en cuenta todos y... Yo creo que sí, fíjate que tiene Sí, 9 en menos el A 5. les pide las longitudinales y en el B las transversales. Ah, mira. Claro, sí. Y cuando, o sea, cuando yo lo hice, los longitudinales y los transversales me quedaban, o sea, muy parecidos. Está Solo bien. que cambiaba, bueno, que unos eran longitudinales y los otros transversales. O sea, la cuenta va a ser la misma, lo que te va a cambiar es el K, en realidad, que va a tener el K amonio que aparece en transversales. Claro, Ujú. sí. Pero se hace que las frecuencias sean distintas. Ayer Claro. justo hablaba por otro tema y justamente los químicos usan esto, lo usan en serio para sacar cuáles son las frecuencias de oscilación de los enlaces entre los diferentes átomos en este caso. Y entonces viendo un espectro y viendo dónde hay máximos, se dan cuenta cuál es la vibración que se está ejerciendo, digamos, en ese momento, y con eso pueden cuantificar qué tipo de enlace es, por ejemplo. Entonces es importante esa diferencia entre el K y el K amonio que nosotros ponemos en nuestro modelo para cuando ok. uno pone en los químicos y hace espectroscopía, por ejemplo. Ok. Bueno, gracias. Bien. No Y me sí, acuerdo pues qué si tenés dos, o sea, en principio tendrías 3 modos, pero probablemente en el longitudinal tengas un traslacional y en el transversal tengas otro traslacional para arriba. Y esos no son Exacto. modos de oscilación, así que sí, tenés 4. ¿Alguien más consultas de la guía 1, parte 1? Bueno, vamos a pasar entonces a la guía 2, parte 2. Guía 1, parte 2. Guía 1, parte 2. Claro, guía 2, parte 2 se estaban agarrando todas la cabeza. ¿De qué me habla esta mujer? Frecuencia de vibración es 1 omega. Sí. En el problema 3. Sí, decinos, Agustín. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? En el ejercicio 3, que son estos N péndulos poblados, Sí. en el inciso B me están pidiendo obtengan las frecuencias correspondientes a los modos normales cuando los resortes de los extremos están fijos y de las condiciones iniciales para excitar el primer armónico. Sí. El tema es que como que saqué mi K y me queda como P por pi sobre
n grande más 1 por a. Y el phi me queda 1/2 de pi. Y eso, al meterlo en mi solución como más general, me va a quedar adentro un coseno. Y si yo me quiero fijar en el primer armónico, sería, supongo, cuando p es igual a 1. Ojo con la definición de armónico, como dice acá Julieta, armónico y modos, ¿eh? Sí, igual el primer armónico supuse que era el primer modo porque cuando tengo, o sea, supongo que la frecuencia fundamental es cuando p es igual a 0, que me queda la frecuencia como G sobre L. Ah, ok, Pues, ok. Tenías un P0 que te daba la fundamental, ok. claro. Entonces P1 Ahora supuse sí. que es el armónico. Y no sé cómo me quedaría en condición inicial. Me queda, o sea, supongo que las tendría que sacar de una relación entre este coseno, que me queda este coseno de n pi sobre 2n más 1 menos 1/2 de pi, y para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, ahí sacar la relación entre amplitudes, supongo. Puede ser que vaya por ahí. Sí, no te quedan muchas alternativas que eso, me parece. Ok, pero una vez había escuchado a Paulina, esto creo que ya lo habían preguntado, pero no me acuerdo, decir que me iba a quedar un vector lleno de unos, puede ser, o algo así. ¿O estoy equivocado? La verdad no termino de entender lo que estás planteando, esta última parte. El autovector, perdón. El autovector, lleno de unos. Igual, si no, no O sea, es nada más. vos lo que decís Sí. es, eso me parece que tiene sentido cuando lo pensás de el coseno como el autovector, y si lo quisieras resolver como autovector discreto, ya es discreto, como matriz. Sí, O sea, lo que digo yo es que el coseno que te da, tenés la información del autovector que tenías antes cuando resolvías el determinante. sí. Entonces, si vos supieras resolver el determinante de una matriz de n por n y calcular los autovectores de n por n, el primer modo te va a dar todos corridos para el mismo lado, o sea, un 1, 1, 1, 1, 1, n veces. Esa información te da el coseno. Pero ese no sería el fundamental, Pau. Sí, eso sería el fundamental. Claro. Ah, ok. Y en el primer armónico que... Igual en el fundamental me quedaría eso, porque si yo pongo con p igual a 0, me va a quedar coseno de menos 1/2 de pi. ¿Y eso no es 0? Pero, o sea, en el fundamental se tiene que mover. Tiene Claro, que están oscilar como si fueran solo péndulos, sin resorte. Están atados al techo y se tienen que mover con G sobre L. Entonces, si todos se mueven con G sobre L, todos van a ser 1, 1, 1, 1, 1. Eso es lo que te está diciendo Paulina, ¿no? Ok. Cuando te vas a la frecuencia siguiente, no es tan fácil saber de antemano cuál es, como son n, cuál es la distribución de amplitudes así, imaginándola. La puedo imaginar con 2, con 3, pero con n no. Va a ser el resultado de lo que te dé ese coseno, la verdad es que es eso. O sea, no podés decir mucho más que decir que tenés que respetar ese coseno. Fijando para cada masita. Ok. Cuando vos digas cuál es el n grande, vas a poder calcular un número. Ok. Está bien. Igual, una cosa más, supongo que será un error de cuentas que si me fijo en la frecuencia fundamental, me quede la ecuación de movimiento 0, igual a 0, porque este coseno se me anula. Sí, eso es un problema. Ok. O sea, se tiene que mover como un péndulo, con G sobre L. Claro. Bueno, me fijo entonces. Gracias. Dale. Ojo, una cosita, Agustín. Ojo que el K te tiene que dar 0, porque vos tenés una relación de dispersión que es omega igual a G, omega cuadrado, no importa, G sobre L más algo más, que es un seno. Y ese seno te tiene que dar 0 para que te queden que los omegas son G sobre L. Ok. Me parece que el problema tenés es que te quedó un coseno como te debería quedar un seno, o algo raro tenés ahí. Pero la relación de dispersión sí te tiene que dar que para el fundamental el K vale 0. Eso sí. Ok.
porque lo que te dice la relación de dispersión es eso, omega cuadrado es igual a G sobre L más un término que depende del seno de K. Está bien. Ok. Igual, o sea, no... Bueno, lo puedo subir al foro después, pero no veo por qué tendría un error si, o sea, si el K me tiene que dar 0, eso es verdad. Y yo despejo después el phi para NA igual a 0, fijándome en la condición de contorno, perdón, en la... Está bien, pero no te puede dar que todos los phi son 0, te tiene que dar que todos los phi son iguales. Puede ser que te desaparezca la parte espacial si querés, pero porque todos son iguales, entonces no importa cuál es la parte del espacio en donde estás parado. Claro. Pero no te puede dar 0. Ok. Perfecto, me fijo. Dale, Gracias. si no colgaron al foro. Dale. No, K es, el número de onda es 2pi sobre lambda. O lo que llamamos frecuencia espacial. Sí, 1 sobre lambda no se usa. O sea, así como en frecuencias temporales hay frecuencia angular y omega, perdón, y periodo. Para las espaciales hay solamente ese periodo espacial que sería lambda, que es la longitud de onda, y el número de onda que es análogo a omega, pero no hay nada análogo a F, o no se usa. Bueno, claro. Es convención igual, podríamos querer usarlo, pero... Lo que pasa es que como viven adentro de un coseno, el número de onda es K, exactamente. Más adelante le vamos a llamar vector de propagación, pero bueno, eso es otra historia. Yo ese igual no lo entendí en F2, lo entendí más adelante. Si alguien termina F2 entendiendo todo F2, le doy un premio. Y sí. Pero además no era muy fundamental, no es demasiado fundamental entender el concepto de vector, solo cuando se vuelve más el vector K, digo. No importa, no nos volvamos locos, pobrecitos. No. Igual deben haber visto con Ricardo algo ya de lo del vector K. Sí. Porque ya está, ya pasaron a la segunda sección con Ricardo. Bueno, ¿más consultas? Ah, sí, nos la perdimos. Claro, ¿cómo debería ser para allá? 20B. No, el último. El 20B es el de los péndulos. Sí. Ahí, para que comparto pantalla con el enunciado. Ahí se ve. Sí. Ujú. El otro día habíamos dicho que el estado estacionario era lejos de, o sea, como antes, ¿no? El transitorio y el estacionario, y el transitorio es cuando pasa el suficiente tiempo, o sea, se va al transitorio cuando pasa el suficiente tiempo, porque depende de una exponencial negativa, dada por la propia amortiguación, digamos. O sea, básicamente te está pidiendo que encuentres resonancias una vez que ya pasó el transitorio, no habría que preocuparse demasiado por esa primera parte, digamos, del enunciado. Es Sí, formal. para mí incluso habría que olvidarse un poco del término resonancia, calcular las amplitudes y después acordarse que te pide resonancia y decir, resonancia es cuando estas amplitudes son máximas. Claro. No, porque si uno busca directo, piensa en qué significa resonancia, se puede empezar a hacer lío. Entonces, primero, calcules las amplitudes y que te van a quedar en función de omegón
y de K, que también depende de omegón. O sea, te va a quedar en función de omegón, básicamente. Y eso es medio, yo no lo hice en clase porque es un choclo o sea, sí calculé las amplitudes, pero después eso ahí. Gracias, Luz. Pero después no grafiqué en función de omegón porque es un choclo. Fíjense que habría que reemplazar los Ks adentro del K y el kappa adentro de esa expresión y queda realmente un choclo ahí, hay que reemplazar el alfa también. Es bastante hincha, pero eso lo pueden hacer tranquilamente con Python o con cualquier programa que grafique y ver medio a ojo cuáles son las resonancias. Los invito antes de eso a pensar cuáles deberían ser y a chequear a ver si se cumple lo que ustedes piensan, porque si solo grafican y dicen, están acá, tal vez no tiene tanto sentido. Compárenlos contra alguna predicción que hagan o algo por el estilo. Aprovecho para preguntarles, ya que hoy la clase de ustedes, empecemos por acá, o sea, creo que ya lo dijimos esto, pero ¿dónde piensan que van a estar esas resonancias? ¿Dónde se va a hacer máximo esa amplitud? En los modos, las frecuencias de los modos. ¿Sí? Por ahí se corre un poco, no me acuerdo si esto, no tenía, ¿no? Disipación. Pero sí, No, tienen que estar, no tenía disipación, tienen que estar en los modos. ¿Sí? Si hay disipación se van a correr un poco, pero tampoco demasiado. Entonces uno lo va a graficar en Python y va a decir, bueno, está en el modo un poquito corrido, pero está en el modo. Cuando alfa sea raíz de coseno. Y es medio engrudo esa ecuación, no sé, hay que pedir Sí. que este denominador se haga cero, y este denominador depende de alfa. O sea, yo creo que también lo dejaría ahí, no me pondría a preocupar cómo hacer esa... O sea, lo especificaría, la verdad que es una cuenta que es para resolver numéricamente. Sí, igual lo que dice el autor está bien en el sentido de, bueno, eso tendería a infinito, lo cual cuando hacían los primeros forzados en F1 también pasaba, o sea, cuando no tenían amortiguación. Por eso se le agrega la amortiguación, pero si ustedes hacen un masa resorte forzado sin amortiguación, la amplitud en la resonancia tiende a infinito. Así que no hay mucho problema con eso. Dime, Tomás. Y es un poco lo que venimos charlando con el otro ejercicio, que ha generado algunas dudas. Esperen que abro la guía 2. Estamos hablando de la guía, perdón. ¿Por qué una onda estacionaria? Nunca, me mareé de guía. Me estaba yéndome a la de reflexión y transmisión. Está ¿Qué bien, sí, condiciones? sí. Lo que No, había pero no dicho está... era que se te formaba una onda estacionaria porque tenías una suma de una onda que va y otra onda que viene. ¿Pero estás en la guía 2 o estás en la guía 1, Tomás? La guía 2. Ok. Como veníamos con la guía 1 me perdí. Las condiciones de la discontinuidad son siempre las mismas. Es un poco lo que veníamos hablando del ejercicio de la cuerda, que generó algunas dudas en el foro, de que si psi en 0 vale es muy parecido a esto, digamos, ¿no? Yo resolví básicamente este mismo ejercicio, pero puesto en Gases. gases, claro. No sé por qué me pone 2. A ver si veo que se me ve una sola hoja.
Entonces, la idea sería decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero que en este punto haya todo el tiempo un nodo? Entonces, si queda todo el tiempo un nodo, estoy forzando que este extremo y este extremo en realidad están fijos y todo el tiempo acá tengo una onda estacionaria. El extremo abierto sería más difícil de plantear. Sería pensar más que en el caso de gases sería un área infinita o cosas más bizarras, digamos. Pero no es tan fácil de pensar como un nodo de desplazamiento. Y te va a quedar en función de L en alguna parte, porque vas a plantear una condición sobre L también. Hay unos chicos que abrieron una cosa en el foro que estuvo bastante interesante, que resolvieron este ejercicio que estoy diciendo de la cuerda de varias maneras diferentes, y me pareció bastante interesante, digamos, así que los invito a que lo lean. No me acuerdo cuál ejercicio es. Ejercicio 8B debería ser, pero hay tantas entradas de foro que me pierdo. Sí, Nico, en general cuando tenés una discontinuidad te conviene ponerlo en cero, la discontinuidad. Sí. También hay otra consulta en el foro en donde alguien resuelve la discontinuidad en L y se arma, yo hice la cuenta porque no le daba algo, y se arma, es bastante más engorrosa la cuenta. El post lo inició Lautaro, creo, sí, y muestran dos maneras diferentes de resolver, y yo invito a que lo resuelvan por una tercera manera, de cómo encontrar el L para el caso en que uno tiene un nodo de desplazamiento en este ejercicio de las cuerdas, de densidad distinta, más una pared. A mí me pareció interesante todos los diferentes approaches que cada uno se las había ingeniado para llegar a un mismo resultado, digamos. Todo es válido, mientras tenga un sentido físico. Es más difícil pensar en una condición de extremo libre porque ya tenés una cuerda del otro lado, ¿no? Entonces no tenés chance de pedir que, me parece más difícil pedir que todo, o sea, no vas a poder pedir nunca que la derivada sea cero, porque del otro lado tenés una tensión. De hecho, tenés una condición sobre la derivada espacial Claro. que sea igual a la del otro lado. Fíjate que la condición de empalme entre las derivadas espaciales y la condición de extremo libre en definitiva es lo mismo. En extremo libre Claro. pedís que no haya esfuerzos de corte. Entonces la derivada espacial te queda cero porque está atada a una pared. Acá tenés una cuerda que querés que sea continua. Entonces lo que pedís es que en vez de que esa derivada espacial sea cero, sea igual de los dos lados. Es como decir que la condición de empalme de las cuerdas es lo más parecido que vas a tener a un extremo libre, pero no llega a ser un extremo libre. Claro. Pero siempre vas a estar como redondito en esa parte, ¿no? Alguien había preguntado por la condición del nudo cuando yo decidí que mejor fuéramos por guías en forma ordenada. No me acuerdo cuál era la consulta. Ah, está Matías, dale. No me di cuenta que había que pedirle al nudo, digamos,
para la condición del empalme, digamos. ¿Para qué voy a abrir la clase correspondiente? Así te lo muestro. Y que se me colgó algo acá, se me quedó pensando. Ahí está. Tiriri. Voy a encontrar la clase. Bueno, podría ser esta. Acá. Agarré la mía porque hice un resumen de cuerdas, pero podrían agarrar la de Paulina también. Básicamente la condición de empalme para cuerda, habíamos visto que era esta, que está acá, donde lo más general posible era pensar que cada cuerda estaba en una tensión diferente, lo cual físicamente es un poco difícil de implementar. Bueno, puedes tener una parte agarrada una cosa y otra parte agarrada otra. Sí, es medio raro. Es Sí. medio raro. No me imagino cómo tensar una cuerda por más que cambie de densidad distinto. Y acá tenés un delta masa por la aceleración. Entonces, una vez que ya decís que las tensiones son iguales, te quedan solo las derivadas de cada región, lo que te queda pensar es qué pasa con este término. Y ahí te escucho a vos qué te imaginás que puede pasar. Ahora que tengo un nudo en este punto del medio, en realidad tengo la misma densidad de los dos lados, y tengo... Sí, densidad de ambos lados. No, sí, Claro, lo estuve tengo un pensando, nudo yo hasta ahí acá. eso llegué, pero yo, bueno, no se tienen que mover la masa, digamos, ¿Por qué no se tiene que mover la masa? para que queden Ahí. iguales las tensiones. No, porque la soga, imagínate que por eso se dice un nudo y no una masa, ¿no? Pues es como que se te anudó el hilo, pero no cambia la tensión total de la cuerda. La tensión es la misma en todos lados, se me hizo un bollito ahí. Y el nudo se mueve cuando la cuerda El sigue. nudo puede subir y bajar todo lo que quiera, porque es como si se te anudara el hilo para coser. Sí, no. Entonces, lo único que va a pasar es que ¿qué cambia localmente? Puede contestar cualquier otro si Matías no se le ocurre. O sea, ese diferencial de masa, ¿quién es? Es el cachito Claro. de masa en la discontinuidad. Que Claro, cuando no hay nada, decimos que tiende a cero, porque es despreciable, pero si hay un nudo, Claro, Florencia dice, ¿la masa no es despreciable? claro, Y si es hay la un masa nudo, del ya nudo. lo que cambia es la densidad local del masa, ¿no? Ahí de repente tengo una cantidad de masa mucho más grande que lo que tengo normalmente. Entonces ya no puedo tirarme ese término. Si no hubiésemos puesto que eso vale cero siempre, y no es la idea. La idea es que si tengo un cúmulo de masa de repente, ese nudo me va a hacer reflexión y transmisión, porque me encuentro con algo que no es lo que venía teniendo. Dicho de otra manera, Entonces, una discontinuidad. ¿no? el Más delta prolijamente. masa es la masa del nudo. ¿Y la aceleración quién es? La masa del nudo es un dato, no el problema. Bien, pero ¿quién es esa aceleración? Es lo único que falta determinar. Sí. Bien, claro. Y cualquiera de las dos, o sea, cualquiera de los dos lados vale. Esto que está acá. ¿Lo ven? Yo acá elegí el derivar respecto de la segunda parte de la región 2, pero podría haber elegido derivar respecto de la región 1. Ya está. No spoileo más. Lo dejaste un minutito y ya está. Ya está.
T1 y T2 es para ser un poquito más formales simplemente. En la cuerda la tensión es la misma. Claro, va a quedar todo en función de M. Fíjate que en el enunciado del problema te tiene un resultado que está en función de M. ¿Qué significa cuál consideras positivo y cuál negativo? ¿Cuál tiene tensión positiva y cuál tiene tensión negativa? Depende cómo elijas vos tu DGI. Sí, eso es como en F1. Depende cómo ponías el eje, para dónde te queda la fuerza con más y para dónde con menos. Me parece re interesante lo que dice Manuela, de si el nudo fuese muy grande, M tendiendo infinito, estaría en el caso de estilo pared. Bueno, creo que es uno de los límites que pide el ejercicio, ¿no? De Sí. hecho. Bueno, no, No. pero en un parcial podría pedirlo. Sí, Guiño. estaría bueno, de hecho podríamos agregarlo. ¿Qué pasa si M tiende a infinito? ¿Y qué pasa si M tiende a cero? Si M tiende a cero, claramente deberían recuperar los resultados que corresponderían a una cuerda que no tiene ninguna discontinuidad. Que es la transmisión igual a 1 y la reflexión igual a 0. El término de la aceleración, ¿por qué te cambia? O sea, congela un instante si querés. O sea, suponete que la cuerda está así, se está moviendo para arriba, justo en ese momento que vos frenaste el tiempo. Y hace Newton ahí, definiéndote un eje ahí para arriba o para abajo, para donde quieras. Pero el resultado va a ser independiente de para dónde elijas el eje ahí. Es como un ejercicio de resortes, ¿no? Que elegíamos, como dice Paulina, un momento, un desplazamiento X del resorte y ahí veíamos cómo tiraban las fuerzas. Bueno, acá es lo mismo, pongo la masita oscilando para arriba, cómo tiran las fuerzas, cómo es mi aceleración. Sí, igual si entiendo bien lo que está diciendo Agustín, o sea, tenés razón, cambia el signo, pero también te cambió el eje, ¿no? Me Claro. parece que va por ese lado. O sea, si te cambia el eje, te tiene que cambiar el signo porque físicamente significan lo mismo. Si no te da el mismo resultado, la estás pifiando en algún lado. Si querés después colgar en el foro lo que estás haciendo, si lo vemos. ¿Vos te referís a este signo más y este signo que a mí yo obtengo un menos? ¿Y vos también? Sí, no sé, yo revisé todo el ejercicio y para ahí a mí iba un menos, pero este enunciado lo saqué de antes y lo copié idéntico cuando, o sea, cometí, si querés, el error de copiar el enunciado sin revisar las cuentas antes de hacer la guía. Y hice las cuentas cuando vos me pediste y ahí hay un menos. Pero quería ver qué obtenían los demás. Vos decís que obtenés un más si cambiás las tensiones, pero hay que ver cuál es lo que tiene sentido físico, ¿no?
¿Alguna duda más, chicos? Habían dicho de un problema Ah, el puede 13, ser. ¿no? El 13 habían dicho. Ah, el último de todos. Es casi más para... Volviendo a la guía 1, parte 2, tengo dos dudas. ¿Tenés la guía 1, parte 2 por ahí, Luz, para compartir? Ahí está. Genial. Del 2, para hacer las aproximaciones. ¿El 2 cuál era? Este. Uno que nos gusta. La mega caja de Paulina. Sí. Sí. La idea es que solo tenés que hacerlo en la masa enésima y va a ser análoga para el resto, ¿no? Yo creo que lo había hecho considerando que todos tenían longitud natural, ¿no? Es que todos tienen longitud natural. Este tiene, lo que pasa es que tiene algo particular este ejercicio, que la longitud natural horizontal es justo Ok. el lado A este. Pero lo dice el enunciado, dice, vinculadas mediante resortes de K y longitud natural A, donde A es mayor que L0. Es para simplificar un poco las cuentas que A son iguales. Sí, o sea, si lo haces para la masa n te va a quedar exactamente lo mismo que hice yo. El dato A mayor que L0 es solo para darle sentido físico al problema, porque si vos querés, si A no es mayor que L0, este resorte no está tensionado y esto se dobla todo. Entonces no puede ser que A sea menor que L0. L0 Vos con no longitud tenés que, natural, sí, perdón. vos no tenés que hacer nada con ese dato, es porque si no, explota todo. Agustín, L0 es la longitud natural, pero del resorte de arriba. Va, de los resortes verticales. Claro, y A es la longitud natural de los resortes horizontales. Y la segunda pregunta, dijiste que había dos. En 7. Es lanzado oscilar con igual amplitud en sus dos modos de menor frecuencia. Esa es la Sí, condición si quieren inicial. podría estar en la parte de series de Fourier. Pueden proponer una condición inicial que sea A por lo que tiene el modo 1 más esa misma A, porque dice con igual amplitud, por lo que tiene el modo 2. O sea, seno de omega 1, A por seno de omega 1 de K1, perdón, más A por seno de K2 por X. Sí, los títulos son orientativos para que se ubiquen por dónde andan parados, pero la información es una sola, ¿no? O sea, podría estar tranquilamente en el renglón de abajo este ejercicio. Es como una especie de ejercicio nexo coordinante. Ahora, sabemos que si oscilan sin formalismos, ¿no? Sabemos Claro. que si oscilan dos modos, todos los demás modos no se van a excitar, me parece que apuntaba a eso, por eso digo nexo coordinante. Y entonces directamente, sin formalismos, uno podía decir, bueno, tiro el resto de los modos y me quedo con esos, y ahí me fijo el resto de cómo queda todo, porque dice igual amplitud, entonces como bastante fácil.
Claro, la idea Pero es podrían saber, resolverlo formalmente con Fourier. háganlo de las dos formas, si no. Pero ya saben que esa cuerda va a estar restringida a moverse solamente en combinación de modo 1 y modo 2. Bueno, Bien, pasamos al que había quedado colgado de la guía 2, el 13 era. sí, el 13. El 13 es un ejercicio más que nada cualitativo, digamos. Tiene que ver un poco con lo que yo era una filmina de, de la clase de gases de G, que hay velocidad del sonido, o velocidad de propagación, si quieren, en sólidos y en líquidos. Y entonces las ecuaciones, la ecuación de ondas es la misma, ¿no? Donde la velocidad que corresponda va a ser a si estoy en un sólido, en un líquido o en un gas. Y entonces, si resuelven van a ver que es lo mismo que resolver esto, para donde acá dice hierro y acá dice cobre, solo que tienen que poner las velocidades correspondientes y ahí calcular los coeficientes de reflexión, y un poquito ver la idea era como decir, bueno, ¿qué refleja más? Si le ponen números a esto, porque como dice específicamente hierro y específicamente cobre, ustedes pueden buscar la velocidad de propagación de las ondas en cada medio y ver qué refleja más. Si una interfaz aire-agua, una interfaz hierro-cobre, o aluminio-plomo, o qué pasa con eso. Es meramente cualitativo para tener un poco de tangibilidad sobre qué pasa con los sólidos cuando reflejan, nada más. Sí, no es tan importante el gamma en este caso, Agustín. O sea, lo importante es, o sea, la tablita que dice luz ya te da las velocidades. Y con Claro. eso ya tenés todo lo que necesitas. No hay un gamma en sólidos. Hay una cosa que se llama módulo de Young, que hace veces del gamma, si querés. A ver si encuentro esa filmina, creo que estaba en algún lado. Pero no me preocuparía específicamente por ese ejercicio. Es ilustrativo al tema. O sea, es resolver lo mismo con el problema 12, con otros números. Sí, exacto. En realidad es agarrar los resultados del problema 12 para que... Dale, Lautaro. Ahí abro la clase y... Bueno. No, esta no es. Esta tampoco. Ya está. Estas son las velocidades. Lo que se le llama módulo de compresibilidad y lo que está como módulo de Young. Y después vos me preguntabas, lo de la densidad está acá. Si subo la densidad, baja la velocidad, y si bajo la densidad, sube la velocidad, porque son inversamente proporcionales. Sí, lo que pasa es que tenés dos términos, ¿no? No es solo la densidad, también tenés estos módulos que están acá que hay que ver cuánto vale. Si pensás todo como cuerdas, aunque ya sé que no es lo ideal, pero sí, podrías pensar todo como cuerdas que tenés tensión y densidad abajo. Si bien es cierto que cuanto menor sea la densidad, tenés mayor velocidad, también si aumenta la tensión, también tenés mayor velocidad. Y el aumento de la tensión es la unión entre los resortitos que están uniendo las moléculas. Y eso en los sólidos es
el efecto de eso es muchísimo más fuerte que el efecto de la densidad. O sea, es muchísimo más fuerte cómo cambia la unión entre las moléculas, es lo que más cambia de un sólido a un gas. Claro. Es lo que determina un sólido, que estén unidas las moléculas, en vez de que en el gas no estén ni siquiera unidas. O sea, tienen que golpearse para... ahí es donde pasa que la velocidad... Ese efecto hace que la velocidad sea mayor en el sólido, más que la densidad. Bueno, chicos, siendo las 12:15 casi, creo que sería una buena hora para que ustedes arranquen su clase. Así que seguimos las consultas a clase que viene. Y espero saber cómo les fue con el ejercicio. Hagamos una pausa si quieren y hablemos del ejercicio de Fourier que estuvimos corrigiendo. Para que dejo de grabar y vuelvo.